Los hombres no pueden ser mujeres y las mujeres no pueden ser hombres. ¿Y por qué? Muy simple. Ambas palabras, hombre y mujer, existen debido a las diferencias intrínsecas biológicas que existen entre los dos únicos sexos, y para lo cual no existen hormonas ni cirugías, y no existirán al menos por los próximos 100 años. Es un problema de lenguaje y de biología, y no de género ni de discriminación. Y por eso hoy voy a explicarles esas diferencias desde la neurociencia. ¿Y por qué como coach quiero hablar de este tema? Porque pareciera que nuestra sociedad actual no entendiera que esas diferencias biológicas afectan directamente nuestros intereses como seres humanos, nuestras formas de actuar y sobre todo nuestra psicología. Y al olvidar esas diferencias hemos estado forzando a los hombres a cultivar características que no son innatas de ellos y forzando a las mujeres a cultivar características que no son innatas de ellas. ¿Y qué pasa? Bueno, muchas cosas, no solo consecuencias emocionales, dolorosas y estresantes, sino relaciones fallidas, matrimonios de cartón, aumentos en suicidios y depresión, y adolescentes perdidos en el entendimiento de su identidad y de sus propósitos. La mayoría de lo que les compartiré hoy está inspirado en este libro, Hombres y Mujeres, ¿qué nos dice la neurociencia?, de René Ecocard, un médico francés especializado en medicina familiar. Básicamente, el libro resume más de 500 estudios científicos modernos en palabras muy simples en solo como 180 páginas. Voy a aclarar muchas cosas durante el video porque hay mucho tema espinoso, incluso para las personas liberales que no han entendido el problema de fondo y se ponen un poco a la defensiva y creen que se trata de transfobia, de homofobia, pero no es tan superficial ni reduccionista como eso. Así que la primera aclaración es que todas las personas pueden expresarse en todos los aspectos de la feminidad y la masculinidad, es decir, puede haber mujeres que sean masculinos y hombres que sean femeninos. Y eso no representa realmente un problema trascendental para la sociedad. Sin embargo, es posible que esto sí traiga problemas para las mismas personas si estas no son conscientes de las tensiones internas que esto puede traer para ellos mismos y con sus familias. Y aunque nadie debería discriminar a las personas por lo anterior, no significa que una mujer masculina sea hombre o que un hombre femenino sea mujer. Según la neurociencia y la biología, los primeros días de la fecundación ya comienzan a verse las diferencias entre los sexos. Incluso estas diferencias marcan cómo va a ser el embarazo, ya que el embarazo de un hombre requiere mucho más energía de la mujer. La testosterona, la hormona masculina en ambos, el líquido amniótico de la mamá y en el bebé, es la encargada no solo de darle los rasgos masculinos al hombre, sino también de desarrollar el cerebro, especialmente el cerebro derecho, la parte del cerebro encargada de la razón y el análisis sistemático. El hecho de que los hombres y las mujeres seamos diferentes y desarrollemos cualidades por naturaleza y esas diferencias se resalten para identificar para lo que fluimos mejor no es sexismo, se llama naturaleza humana y la naturaleza humana es hermosa. Las diferencias deberían ser celebradas y aprovechadas para definir nuestros roles en la sociedad y en lo que nos sentimos mejor como personas y no atacadas como las personas lo hacen hoy en día o como el mundo siente que es hoy en día. Sigamos con la neurociencia. El estrés de la mamá durante el embarazo tiene efectos diferentes en bebés masculinos que en bebés femeninos, ya que el cortisol, la hormona del estrés, ataca más la testosterona que los estrógenos, que es la hormona femenina. Es decir, cuando la mamá en el embarazo tiene estrés, hace que la testosterona se disminuya, afectando el tamaño del bebé, de su cerebro, la salud física y mental que él pueda tener, no solamente en el momento del embarazo, sino también en el futuro. En los primeros años de vida, las niñas también son diferentes, tienen diferentes comportamientos. Las niñas, por ejemplo, tienen la capacidad de mirar a los ojos y mirar a las caras a las personas más que los niños. Y las niñas, por ejemplo, desarrollan el lenguaje mucho más rápido que los hombres, entendiendo no solo la comunicación verbal, sino la comunicación no verbal, lo cual son las características fundamentales de la empatía. Y esto que nos aclara que el comportamiento femenino y masculino no es una construcción social y cultural como el progresismo y el posmodernismo nos quiere vender. Nadie le dijo a un bebé de 6 meses, mira, tú eres niña, por eso debes ser más empática, mirar a las personas a los ojos, entender las emociones. No, y si se lo hubieran dicho, pues ella no va a entenderlo. Y claro que todos somos productos de nuestra cultura, pero ¿qué es lo cultural y lo social? Es la forma como se representa la feminidad y la masculinidad. Por ejemplo, el cliché de que la feminidad
son vestidos rosados y la masculinidad son sombreros de vaquero a lo tipo hombre Malboro. Cada cultura representará feminidad y masculinidad de formas diferentes, sin embargo, siempre existirá esa diferencia en cualquier civilización, en cualquier cultura. Según los estudios del libro, en todas las sociedades y las civilizaciones, los niños y las niñas tienden a jugar de manera diferente. Y no porque la cultura o la aberración de la humanidad y porque el humano sea defectuoso, es simplemente algo natural. Esto está escrito en nuestro ADN y en los millones de años de evolución que tenemos. Sí, es posible que una tribu en África las diferencias no sean que los niños jueguen con carros y las mujeres jueguen con Barbies, pero sí, la estructura de los juegos entre hombres y mujeres son diferentes. Los niños prefieren jugar con cosas mecánicas, la cual se identifica en los primeros años de vida del niño. También los niños, debido al desarrollo de su cerebro, prefieren los juegos con reglas, como los deportes, la competencia, la jerarquía. Y esto está directamente desarrollado a cómo el mundo está estructurado hoy. El ejército, por ejemplo, y el mundo corporativo, tienes esas reglas, esa jerarquía, esa competencia implícita en él. Porque no podemos negar que las corporaciones, la estructura, el gobierno, realmente está hecho por los hombres y para los hombres. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque nosotras las mujeres estamos siendo forzadas y hemos sido forzadas a pertenecer a ese mundo que nos masculiniza. La siguiente aclaración es que el hecho de que a un hombre le guste el rosado o que a una mujer le guste ser vaquera no significa absolutamente nada, ni que él sea mujer ni que ella sea hombre. Y aunque parezca muy obvio, lo digo porque en lugares como California los papás están siendo obligados a proporcionarle hormona a sus hijos adolescentes y si no lo hacen el gobierno se los quita y eso cada vez va a pasar más en países con tendencias de izquierda extrema como Colombia. Papás que para mí son ignorantes, creen que un niño cuando juega con muñecas es porque seguramente del otro sexo. A nosotros nos enseñaron a no juzgar a las personas por ese tipo de expresiones y que cada quien podía hacer lo que quisiera, pero ahorita pareciera que no, que si tú haces algo que no está definido por la cultura, entonces ya eres del otro sexo. Yo jugaba con niños y con carros cuando era niña y cuando era adolescente me vestía como Kurt Cobain y jamás yo hubiera perdonado a mis papás que me hubieran tratado con un hombre y que me hubieran puesto en un tratamiento hormonal. Sigamos con las diferencias neurocientíficas. Las niñas, al no tener la gestión del espacio tan desarrollado, que significa eso de entender mapas, de poder organizar las maletas como Tetris en un carro, tiene otras aptitudes como la comunicación, el lenguaje y la empatía. Por eso no es raro que quieran jugar con muñecas, que quieran jugar a la hora del té con las amigas para contar historias y compartir sus emociones. Y lo mismo se ve claramente cuando se es adolescente. Mientras los niños prefieren jugar con la pelota, las niñas preferirán sentarse y compartir su vida con las amigas. Y yo sé que mucha gente estará diciendo, como así, los hombres también pueden ser empáticas, eso no son solamente las mujeres, pero ojo, la empatía en ambos, en hombres y mujeres, se desarrolla de forma diferente. La empatía en las mujeres es emocional e instintiva. La empatía en los hombres es racional. Por eso el desarrollo de estas cualidades para ambos requiere técnicas diferentes. Otra diferencia que la biología nos demuestra es que los niños tienden a demorarse un poco más que las mujeres en desarrollar el control de las emociones, de los impulsos, de la agresividad y de la violencia. Algunos creen que esto se debe a la necesidad de desarrollar las características de protección que el hombre necesitará en el futuro. Por eso es que los niños tienden a pegarse y a tener juegos bruscos. Las niñas usan, por ejemplo, más las palabras. Por eso cuando ellas quieren atacar a los demás, ofender a los demás o defenderse, usan más las palabras, la comunicación o los chismes para hacerlo. Por todo lo anterior, no es raro que las mujeres se sientan mal y diferentes en el mundo corporativo porque están siendo forzadas a una igualdad entre los sexos inexistente. Y el mundo corporativo trata estas diferencias básicas de la biología como si fuera algo por lo que deberíamos avergonzarnos. Y está forzando muchas veces a las mujeres inconscientemente a ser competitivas como los hombres. Y a ellos también muchas veces los están forzando a ser sensibles y empáticos. Es como tratar de que un carro diseñado para trabajar con diésel corra con gasolina. Nunca vamos a hacer lo mejor de nosotros y nuestro potencial si nos están forzando a cosas que no son innatas en nosotras. Esto para mí es la razón y es la causa directa de tanta depresión, estrés y malestar que existe en el trabajo. Y no se trata de hacer un workshop de un fin de semana. Hoy desarrolla tu empatía, desarrolla tus habilidades de competencia.
porque estamos intentando en un fin de semana tratar de forzar lo que se ha hecho por millones de años de evolución y por décadas de crecimiento como mujer o como hombre. Lo mejor es poder encontrar esas cualidades innatas femeninas y masculinas y potencializarlas para que ellos den lo mejor que ellos y ellas den lo mejor de ellas. Y no solamente en el mundo corporativo, sino también en sus hogares y con sus familias. Igualmente, los hombres a tener la gestión del espacio más desarrollada los estimula a que estén más interesados en lo que pasa por fuera del hogar, por fuera de la casa, lo cual no es más que un regalo que la naturaleza desarrolló para que fueran los protectores del hogar, para que fueran los protectores de la caverna. ¿Y por qué es importante entender estas diferencias? Porque de lo contrario vamos a seguir esperando cosas de nuestros hombres para las que no están hechos, y a pesar de que algunas veces los hombres usan su ineptitud como un arma para no ayudar, especialmente en la casa, entender esas diferencias nos ayuda a cambiar nuestras tácticas para comunicarnos, no solo regañándolos como si fueran nuestros hijos, sino ayudándonos a ser más pacientes con ellos y a tener diálogos más constructivos. Y viceversa, los hombres, al entender que nuestra capacidad natural es hacia los detalles, hacia el hogar, hacia la casa, pues entenderán que quizá entender sobre geopolítica y ver fútbol pues realmente no nos interesa. Ambos sexos debemos dejar de compararnos y de criticarnos porque tenemos diferentes cualidades y características, y al contrario deberíamos comenzar a valorarlo y a entender ese complemento que tenemos nosotras con ellos y ellos con nosotras. Algunos estudios también sugieren que la oxitocina y la vasopresona juegan un papel importantísimo para desarrollar el vínculo a largo plazo que hay entre las mujeres y los hombres, a desarrollar o a cultivar la familia. Sin embargo, es importantísimo entender que a pesar de que la oxitocina hace parte de ambos, de hombres y mujeres, la oxitocina afecta a diferentes partes del cerebro. En los hombres, la parte de la competencia y de la cooperación, mientras en las mujeres afecta la memoria emocional. Esta puede ser la explicación de por qué vemos los encuentros casuales de forma diferente los hombres y las mujeres. Porque cuando estamos con un hombre, las mujeres, la oxitocina afecta partes de nosotros diferentes a las que afecta el hombre. Finalmente, como hemos visto, las hormonas juegan un papel importantísimo en el desarrollo del cerebro en las diferentes etapas de nuestras vidas. Por eso, lo que está pasando hoy en el mundo, la experimentación hormonal con los jóvenes adolescentes, está trayendo consecuencias que no son reversibles. Realmente parece que fuera parte de un juego diabólico en contra de nuestra juventud, de nuestros jóvenes y de su espíritu. Incluso también, como ya ha sido demostrado, las hormonas que usamos para la anticoncepción también pueden ser catastróficas si las empezamos demasiado temprano para nosotras como madre y para nuestros hijos. Como conclusión, es hora de demonizar las diferencias que existen entre hombres y mujeres como una simple causa de discriminación. Es solo discriminación cuando creemos que la naturaleza se ha creado para beneficiar a los hombres con ciertas habilidades y que nos ha condenado a las mujeres, como si el universo, la evolución y Dios fueran el enemigo de nosotros. Las diferencias entre hombres y mujeres no es una construcción cultural ni social como el progresismo y las nuevas olas feministas nos están diciendo. La forma como expresamos los detalles, como expresamos lo masculino y lo femenino, sí es cultural, pero no la base sobre la cual se ha construido. Para que nuestra civilización deje de estar condenada a seguir teniendo familias rotas, jóvenes deprimidos, aumentos de las tasas de suicidio, debemos reconocer estas diferencias y no solamente usarlas como herramienta para mejorar la forma como vivimos en nuestros hogares y nuestros trabajos, sino también para rescatar la polaridad femenina, masculina y la complementariedad que hay entre los sexos. But we're